Buenos días, soy Marta y esto es El Reino de Hécate. Prepárate para un caso que te va a helar la sangre. Hoy tenéis que avisarme si tengo pintalabios en los dientes, ¿vale? Tengo que reconocer que he cometido un error. Realmente no es un error al 100%, sino que en vez de hacer el caso que quería hacer para esta semana, he acabado haciendo otro que de repente me apetecía más. Y he coincidido que el vídeo anterior era un caso español y este también. Por lo menos no son de la misma ciudad. Y es que ya desde el último episodio con el exorcista de Córdoba me apetecía empezar a hacer cosas relacionadas un poco con Halloween, porque yo soy súper fan del otoño y de Halloween, por supuesto, también, porque de pequeña era mi fiesta favorita, me encantaba disfrazarme y todo lo relacionado. Así que he pensado que este año, igual que lo intenté el año pasado, pero fallé estrepitosamente, voy a volver a intentar hacer varios casos relacionados con Halloween. Y he pensado que un clásico, sobre todo para Madrid, es por supuesto el llamado Expediente Vallecas, el primer fenómeno paranormal que sería reportado por policías. Y para ello nos vamos esta vez a Madrid. Retrocedemos a los años 90 y nos vamos a uno de los barrios más humildes de Madrid, a Vallecas. La parte más antigua de este barrio conserva espíritu de pueblo, con casas bajas y bastante pequeñas. Nunca fue un pueblo rico, sino más bien formado por la clase obrera. Las partes más nuevas están compuestas por grandes edificios de viviendas. Son bloques inmensos de ladrillo visto en su mayoría, que albergan muchísimas viviendas apeletonadas casi. Es en estas partes más nuevas o nuevas en los 90 donde vamos a centrar nuestra historia. Nos vamos en concreto a la calle Luis Marín, al número 8. En este edificio sucedió el único fenómeno paranormal documentado por la policía en España hasta esa fecha. En este edificio, tan parecido a aquellos que le rodean, tendría lugar el fenómeno que se llamó el Expediente Vallecas. En este edificio perdió la vida Estefanía Gutiérrez Lázaro y su familia sería atormentada sin descanso. La familia Gutiérrez Lázaro está compuesta por Concepción o Concha, como la llamaban todos, y Maximiliano, y además sus 6 hijos. Estefanía es la cuarta hija. La familia de Estefanía era muy religiosa y como tal, ella también había sido educada en la religión católica. Estefanía era una joven de 17 años, normal. Iba al colegio, tenía su grupito de amigas, sacaba notas ni muy buenas ni muy malas, hasta que un día su vida y la de su familia cambiarían para siempre. Tal vez a modo de rebelión por la educación tan religiosa que había recibido, Estefanía había empezado a interesarse, o simplemente por moda, porque aún en los 90 la moda del ocultismo y el espiritismo estaba muy vigente, Estefanía había empezado a interesarse por todo lo relacionado con el ocultismo y lo paranormal. Le gustaban las historias de miedo y todo lo relacionado con el terror. Como vimos en el caso del exorcista de Córdoba, en los años 80 había habido este boom en España de todos estos temas y aún seguían bastante vigentes a principios de los 90. El novio de una de las amigas de Estefanía había perdido la vida en un accidente de moto. Quizás para intentar ayudar a su amiga a superar el duelo, Estefanía y sus amigas empiezan a informarse sobre la Ouija y cómo hacer una sesión para que su amiga pueda despedirse del novio y saber si éste se encuentra bien en el más allá. La Ouija es un tablero con letras, números y palabras como sí, no y adiós. Se usa junto con un puntero que los participantes colocan sobre el tablero y mueven con las manos. La idea es que al hacer preguntas, los espíritus o fuerzas invocadas contestan moviendo el puntero hacia las letras para formar palabras. Las amigas iban todas al mismo colegio de monjas, así que deciden que lo más sencillo sería hacer la sesión allí mismo, después de las clases. Y así lo hacen. Una tarde se reúnen las 4 amigas en la biblioteca. Se encierran en una habitación de esta y comienzan la sesión. Las chicas habían conseguido una Ouija, pero sin puntero, así que utilizaron un vaso de cristal en su lugar. Se sentaron con las piernas cruzadas y empezaron la sesión. Intentaron invocar al fantasma del chico fallecido y el vaso empezó a moverse por el tablero. Habían contactado con el más allá. Pero justo cuando iban a empezar a preguntar al chico o a la presencia que habían contactado, pues todavía no estaban seguras de a quién habían invocado,
La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Una profesora entró con gran furia en la biblioteca. Las habían pillado. La profesora cogió el tablero y lo estampó contra el suelo. El tablero se rompió y el vaso de cristal que las chicas estaban utilizando a modo de puntero estalló en 1000 pedazos. La monja había destrozado la ouija y las chicas no podían terminar su sesión de espiritismo. No habían podido decir adiós. No habían podido cerrar la sesión. Y una de las reglas principales y fundamentales para cerrar una sesión de ouija es decir adiós. Hay que dejar el puntero en la palabra adiós para asegurar que la entidad sabe que se tiene que marchar. Si no, la entidad se puede quedar... Si no, la entidad tiene vía libre, por así decirlo. Y esta regla se había roto. Del vaso roto en 1000 pedazos surgió una especie de humo o polvo gris que flotó en el aire hasta meterse en la boca y nariz de Estefanía, que era la chica que estaba más cerca. A partir de entonces, Estefanía comenzó a sentirse enferma y los sucesos paranormales no dejaron de ocurrir a su alrededor. Estefanía y sus amigas regresaron a sus casas después de ser castigadas por la profesora. Cuando llegó a su casa, Estefanía no parecía distinta como era normalmente. Pero esa misma noche, Estefanía empezó a notar los primeros síntomas. Las primeras noches, su malestar se manifestó como insomnio e inquietud general que la mantenía despierta y revolviéndose de un lado a otro en la cama. En las primeras noches empezó a escuchar susurros. Al principio eran casi inaudibles y no lograba entender lo que decían, pero poco a poco se hicieron más fuertes. Susurraban su nombre, la estaban llamando. Estefanía empezó a convulsionar. Tenía varias convulsiones al día, pero los médicos no encontraban ninguna razón que explicase estos ataques. A partir de entonces, el comportamiento de Estefanía cambiaba por completo después de una convulsión. A veces ladraba como un perro, echaba espuma por la boca e incluso intentaba atacar a sus hermanos y hermanas. Después, Estefanía parecía despertar de una especie de trance y no recordaba qué acababa de pasar. Otras veces empezaba a hablar en otras lenguas. Estefanía hablaba a veces con una voz mucho más profunda que la suya, rasgada, que a la familia le ponían los pelos de punta, porque además reconocían esa voz. Era la voz del abuelo, el padre de Concha, que había perdido la vida en esa misma casa. Durante sus últimos años, el abuelo se había convertido en un hombre furioso e incluso agresivo. El abuelo incluso había jurado que cuando se fuese le haría la vida imposible a su hija desde el más allá. Por las noches Estefanía veía sombras, a veces incluso conseguía distinguir las formas de personas muy delgadas que rodeaban su cama y la llamaba. En los momentos de trance, Estefanía veía también estas sombras al fondo de un largo pasillo y en esas ocasiones también la llamaban. A veces Estefanía parecía entrar en una especie de trance en el que giraba la cabeza hacia arriba y sus ojos se quedaban fijos en el techo, pero no parecía estar mirando nada. La familia llevó a Estefanía a numerosos médicos a lo largo de los siguientes meses, incluyendo psicólogos y psiquiatras. Podría tener esquizofrenia o epilepsia o algo parecido, pero los médicos no fueron capaces de encontrar la respuesta a todo lo que le estaba pasando a Estefanía. Tan solo veían a una chica cansada y asustada, pero por lo demás, Estefanía no parecía tener nada. Igualmente le dieron pastillas para la epilepsia y para las convulsiones, pero estas no hicieron que sus ataques parasen. Pero para la familia y sobre todo para la madre estaba claro lo que pasaba. Estefanía había sido poseída. Estefanía sufría ataques cada vez más violentos, hasta que la noche del 13 de julio de 1991, Estefanía cayó inconsciente después de un violentísimo ataque. Estefanía, fuera de sí, había intentado atacar a una de sus hermanas y después había caído en un sueño profundo. Fue trasladada de urgencia al Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Se había sumido en un coma del que ya no despertaría. Estefanía perdió la vida al día siguiente, el 14 de julio de 1991. Había perdido la vida por asfixia pulmonar a causa de una convulsión, pero ni siquiera después de la autopsia obtuvieron respuestas sobre qué era lo que había provocado estas convulsiones y estos ataques, y la muerte de Estefanía fue declarada como súbita y sospechosa.
Un hermano de Estefanía contó años más tarde que esta noche Estefanía había estado muy tranquila, había estado normal, como era antes de que sus ataques empezaran. Estefanía, tranquila, contó a su familia que pronto se iría, que su final estaba cerca. Les dijo que cuando se fuese daría golpes a la puerta para que su familia supiese que se había ido. Y parece que Estefanía cumplió. Cuando su cuerpo dejó de respirar en el hospital, la familia oyó 3 golpes en la puerta, como si alguien estuviese llamando. Estefanía fue enterrada en el cementerio siguiendo los ritos católicos. En la casa de los Gutiérrez Lázaro, la habitación de Estefanía se cerró, manteniéndola tal y como Estefanía la había dejado. Se convirtió en una especie de santuario en el que nadie se atrevía a entrar para no perturbar a las fuerzas. Pero con el fallecimiento de Estefanía, la situación en la casa de los Gutiérrez Lázaro no mejoró, sino que pareció incluso empeorar. Aquello que había poseído a Estefanía ahora parecía querer hacer la vida imposible a todos los miembros de la familia. Su pesadilla no había hecho más que empezar. Unos días más tarde comenzaron a escuchar una especie de aullido o sollozo que provenía del cuarto de Estefanía. Era una voz femenina, muy parecida a la de Estefanía. Este sonido empezó a escucharse en toda la casa. Los sollozos de la habitación de Estefanía iban acompañados a veces por golpeteos. En las paredes, en los muebles, por todas partes. De vez en cuando a los miembros de la familia les parecía que algo, una mano completamente gélida, les rozaba el hombro. Maximiliano, el padre, decidió abrir un día la puerta del cuarto de su hija fallecida, porque no aguantaba más. Pero en el cuarto no había nada. Lo único que no entendía era cómo el cuarto podía estar tan frío si la ventana estaba cerrada. Desde que la puerta del cuarto de Estefanía se había abierto, los miembros de la familia empezaron a ver las mismas sombras delgadas que había visto Estefanía. A veces solo parecían sombras, otras veces parecían ser más sólidas, aunque la cara de las sombras siempre estaba oscura o quizás no tenían rostro. Pero eso no fue todo. Varios objetos de la casa parecieron cobrar vida. Un florero, una silla y otros objetos ligeros volaban de repente de un lado a otro de una habitación, los cuadros se caían de los marcos y en las paredes aparecieron arañazos. Algunos vecinos incluso reportaron que por las noches podían oír una voz de una chica muy parecida a la de Estefanía gritando «mamá». El baño, que estaba justo al lado de la que había sido la habitación de Estefanía, parecía captar la mayor energía paranormal. El 24 de octubre de 1992, un silbido despertó a las gemelas. Hacía ya unos días que el silbido se había unido a los sonidos extraños que oían por las noches, pero nunca se había oído con tanta fuerza. La puerta de su habitación se abrió y en el pasillo vieron una sombra humana, femenina, que se arrastraba por el suelo en dirección a la habitación de las niñas. Las niñas gritaron y en cuanto empezaron a gritar, sus muñecas y peluches saltaron por la habitación. Después de este suceso, los miembros de la familia decidieron mover todos sus colchones al salón de la casa. A partir de ahora dormirían todos allí, juntos, en la única zona de la casa que hasta ese momento parecía ser la que menos sucesos extraños había tenido. Cerraron la puerta que daba al pasillo donde se encontraban todos los dormitorios y colocaron una mesa delante. Seguramente, para lo que fuese que les estaba atormentando, la mesa no sería ningún obstáculo, pero a ellos les dio más seguridad. Durante semanas la familia estuvo durmiendo en el salón. A veces oían ruidos extraños provenientes del pasillo, pero por lo general pudieron dormir más tranquilos. Hasta que en la madrugada del 19 de noviembre de 1992, Maximiliano, el padre, despertó con un ruido. Era la puerta del salón. Alguien, o más bien algo, la estaba abriendo desde el otro lado del pasillo. Maximiliano despertó a toda su familia, les mandó salir de la casa y, en pleno ataque de pánico, se animó por fin a llamar al teléfono de la Policía Nacional. Maximiliano le cuenta a la policía que él y su familia no pueden estar más en esa casa, que van a esperar en la calle y que venga alguien ya, que les despiertan sonidos, muebles moviéndose y cosas cayendo y que no pueden más. La policía no suele hacer caso a este tipo de incidencias, pero Maximiliano sonaba tan angustiado que decidieron al menos echar un vistazo. El inspector José Pedro Negre,
y su equipo se encaminaron al número 8 de la calle Luis Marín. Cuando llegaron a la calle, encontraron a la familia entera tiritando en el frío de la madrugada madrileña. La madre sostenía en brazos al niño más pequeño. El padre caminaba de un lado a otro sin parar. Los policías propusieron a la familia subir todos juntos a la vivienda, pero la familia se negó. Sus ojos se llenaron de horror. No iban a volver a subir, al menos no hasta que los policías hubiesen entendido lo que pasaba ahí. Maximiliano y Concha empezaron a relatar todo lo que había estado pasando en la familia desde el momento en que su hija Estefanía había hecho la ouija con sus amigas en el instituto. Y finalmente la policía consiguió calmar a la familia lo suficiente para que accediesen a subir con ellos a la vivienda. Nada más entrar en el piso, a los policías les sorprendió ver los colchones en el salón. El aire en el piso era muy frío, demasiado. Hacía más frío ahí que fuera. Los padres buscaron entonces el historial médico de su hija. Entre los papeles venía todo detallado, las convulsiones, cambios de humor, alucinaciones auditivas y visuales que Estefanía había tenido y para las que ningún médico había encontrado la causa. Los agentes tomaron nota de todo lo que la familia les contaba, pero también de lo que ocurrió mientras ellos estaban dentro de la casa, porque aquello que estaba atormentando a la familia también hizo acto de presencia ante las autoridades. En un momento dado se les ocurrió probar qué ocurría si apagaban las luces de la casa, ya que la mayoría de sucesos pasaban cuando la familia estaba a oscuras de noche intentando dormir. Mientras Maximiliano y Concha relataban todo lo sucedido con sus hijos, a su alrededor la puerta de un armario comenzó a abrir y cerrarse con violencia una y otra vez. Pero cuando la policía volvió a encender la luz e inspeccionó el mueble, no había nada, ningún tipo de resorte ni nada que explicase por qué esta puerta se había abierto una y otra vez sola y además con tanta violencia. La familia les enseñó a los policías un retrato de Estefanía. Dijeron, se había roto solo, pero no se había roto el cristal del marco, no. Permanecía intacto, sino que parecía que la foto se había quemado dentro del marco. Una llama había empezado a arder justo donde estaba la cara de Estefanía. Mientras la policía investigaba la casa, un crucifijo de la pared cayó al suelo. Esto le dio mucho miedo a la familia, ya que eran muy creyentes. Cuando volvieron al salón, se encontraron en una de las mesillas auxiliares, donde estaba el teléfono fijo, una masa viscosa entre verde y marrón que no supieron identificar. Por desgracia, los policías no tomaron ninguna muestra de esta. Desde la terraza se oyó de repente un gran estruendo, pero cuando los policías salieron a inspeccionar no había nada que hubiese podido causar ese ruido. Los policías salieron de la casa con una sensación extraña. ¿Qué acababan de presenciar? ¿Era todo una farsa o había de verdad algo en la casa? La familia se mudó al poco de este último incidente. Y después de mudarse, su vida volvió a ser normal y tranquila. Lo que fuese que los había estado atormentando los dejó tranquilos por fin. La familia hizo muchas entrevistas y hay muchos escépticos sobre este caso, ya que creen que la familia hizo todo por atención. Iker Jiménez visitó la casa para un episodio de Cuarto Milenio. Tenéis también un documental de Radio Televisión Española, de la 1, que se puede ver en YouTube. Es curioso porque en el documental hablan dos hermanas que no muestran su rostro y uno de los hermanos de Estefanía que sí que muestra su rostro. Las hermanas no sé si se lo terminan de creer o no, pero por si acaso no quieren que se las reconozca, y el hermano que sí que muestra la cara, a mí la verdad es que la sensación que me da es que no se lo termina de creer o que han inventado bastante parte porque así se llevan más dinero por la entrevista. Esa es la sensación que me da a mí, es mi opinión. También entrevistan a un cura que dice que la causa más probable cuando alguien tiene convulsiones, etcétera, que lo más probable es que esté poseído. Y en fin, aunque no sé, a mí ese pensamiento me parece muy peligroso, sobre todo en una época en la que tenemos explicaciones normalmente para por qué alguien está convulsionando, que ya no pensamos en que es el demonio. Tenemos explicaciones empíricas para demostrar que no es así, que la persona está teniendo algún problema físico y que por eso está alucinando o está diciendo cosas raras o está teniendo convulsiones en las que su cuerpo se mueve raro. Y en general ese cura me pareció muy peligroso, porque existen ya suficientes casos de gente que ha perdido la vida después de que le hagan un exorcismo, porque
necesitaban ayuda médica o estaban sanos y simplemente no pensaban igual. En 2017, Paco Plaza hizo una película basada en este caso, llamada Verónica. La podéis encontrar en Netflix. Yo no soy muy de películas de terror, pero esta la vi precisamente hace unos años con amigos, porque uno de ellos se mudaba a Vallecas, otros ya vivíamos allí, y así a modo de introducción al barrio, por así decirlo. Y hasta aquí el caso. Yo la verdad es que no sé qué creer. Quiero pensar más que Estefanía tenía algún tipo de enfermedad que no se le pudo diagnosticar y que en algún momento sus síntomas se contagiaron a su familia a modo de histeria colectiva. Que Estefanía efectivamente viese y oyese cosas en sus alucinaciones y que la falta de sueño y el estrés de su familia al ver a su hija y hermana tan enferma empezasen a interpretar cualquier ruido normal de una casa, el crujido de una madera, el goteo de un grifo, cualquier cosa, y la interpretasen como si fuese un poltergeist o una posesión. Me parece muy interesante, además, en el documental que podéis ver en YouTube, que un psiquiatra sugiere que igual ni siquiera era Estefanía el origen de todos estos fenómenos, es decir, que igual ni siquiera era ella, por así decirlo, el origen de esta histeria colectiva, que no estuviesen sugestionados por ella, sino por otra persona. Yo en ese caso la verdad es que casi me inclinaría más por la madre, porque parece que siempre se la retrata más como la más religiosa, la que más creía en todo eso, pero claro, eso es mi opinión. El hecho de que los policías escribiesen un informe al respecto igualmente me dice que o bien se llevaron dinero por participar en la farsa, lo cual pues podría ser, pero estaría un poco mal, o que de verdad vieron algo que no supiesen explicar. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, si creéis que ocurrió todo esto de verdad o si era todo una farsa que se inventó la familia. Comentadme también si queréis, si os ha pasado algún suceso sobrenatural o para el que no tenéis explicación. Puede ser algo pequeño que os haya marcado. Y incluso si en vuestro país o vuestra ciudad también hay algún caso de una posesión o poltergeist o algo así del estilo que sea famoso. Yo por mi parte voy a intentar dormir esta noche, espero que no me cueste y que no tenga pesadillas, y vosotros por supuesto tampoco. No olvidéis darle a like al vídeo si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, compartid este vídeo si os ha gustado también y si no os ha gustado con vuestros enemigos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!